Este fin de semana salió finalmente el avión Lucas de Catam de la Fuerza Aérea que había anunciado el presidente Gustavo Petro iba a repatriar a los ciudadanos colombianos que estuvieran en el Líbano y que quisieran venirse a Colombia por cuenta de la crisis y de la guerra que se está viviendo. De hecho, ya se han hablado de cifras de 1 millón de desplazados dentro del Líbano por cuenta de estos ataques de Israel. Sí, señora, sale este avión de Catam en un trabajo conjunto, pues por supuesto de la presidencia, de la Cancillería. Estuvo ahí presente en el despegue del avión el canciller Luis Gilberto Murillo, y estuvo también presente, Camila, el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, porque aparte de enviar el avión en el que regresarán los ciudadanos colombianos, también se están llevando equipos médicos, kits con implementos de aseo y higiene personal y suplementos alimenticios que fueron donados. Entonces eso va, obviamente llegar hasta el Líbano es largo, es complicado, entonces son varias paradas las que hace el avión y se espera que esté llegando en las próximas horas allá a Beirut. El embajador de Colombia en el Líbano, Edwin Hostos, está con nosotros en la línea, precisamente quien se está preparando para la llegada de este avión que va a repatriar a varios colombianos. Embajador Hostos, mil gracias por atendernos en los micrófonos de Blue Radio. Bienvenido. Es un placer saludarlos. Embajador Hostos, ¿cuántas personas finalmente respondieron al llamado o al ofrecimiento que hizo la Cancillería colombiana para venirse a nuestro país por cuenta del conflicto que vive el Líbano en estos momentos? Sí, finalmente luego de una solicitud que se llevó a cabo a través de la embajada, a través de un registro que nosotros hicimos, más de 150 personas llevaron a cabo la manifestación de poder hacer parte del mismo. Con el correr de los días eso ha venido cambiando, porque algunas personas manifiestan mantenerse, dado que aquí es el centro de su familia y el origen de sus negocios, mientras que otras han manifestado poderse ir a Colombia. Y de ese número tenemos 114 personas para llevar a cabo el vuelo humanitario. 114 personas que ya están. ¿Y cuándo se hace el vuelo humanitario de regreso al país, embajador? Usted me imagino que está a cargo pues de toda esa logística. ¿Cómo ha sido preparar a los colombianos pues en medio de una situación tan compleja como es la guerra? Bueno, esa pregunta tendría de pronto dos respuestas. La primera es que el vuelo va a llegar este miércoles 2, va a llegar y 2 de octubre a las 8:45 de la mañana. Entonces lo que nosotros procedemos a hacer es que desde antes hemos solicitado que las personas se encuentren en el aeropuerto con el objeto de hacer la identificación y el checklist de las mismas para que puedan ingresar. Y asimismo, al mismo tiempo, tenemos que llevar a cabo las acciones relacionadas con el desembarque de la ayuda humanitaria proveniente de Colombia. Entonces son esas dos tareas las que nosotros estamos desarrollando. Ahora bien, con respecto a su pregunta desde hace cuánto nosotros estamos preparando a las personas, bueno, eso viene inclusive desde el mes de octubre del año pasado, con ocasión de los hechos por todos conocidos, y que conllevó a que en este país, pues en particular Hezbollah, llevara a cabo pues una contra Israel. A partir de ese momento se activó un plan de contención del riesgo. Ese plan de contención del riesgo tiene como propósito que las personas tomen medidas con el objeto de protegerse a sí mismas, proteger a su familia y proteger a su entorno. Y luego de 7 actualizaciones de ese plan, dado que se incrementaron los hechos y que todo lo cual conllevó a una situación de guerra que es la que vivimos actualmente, se activó un plan de emergencia. Ese plan de emergencia de evacuación tiene 4 aristas. La primera es que si hay una evacuación interna por parte de las personas, se solicita que salgan de la zona de riesgo, en especial el sur del país y el Valle del Cauca, se desplacen a la zona centro-norte del país. Ya en ese momento del plan de evacuación hemos guiado también a la comunidad en los lugares de las escuelas que han sido habladas como refugios, como lugares donde los desplazados pueden estar, dada la situación que se presenta. Sí. La segunda es una salida marítima
hemos informado a la comunidad sobre la posibilidad de hacerlo a través de las empresas que operan desde uno de los puertos de Beirut. Y la tercera, a través del único medio que actualmente existe, que una de las líneas que está operando actualmente en el Líbano, para poder sacar personas. Y la cuarta, que es la más importante en este caso, que es el humanitario que puesto se está organizando junto con la Cancillería de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, embajador, yo quiero preguntarle justamente por la situación que están viviendo en Líbano. Usted está ahí en Beirut, en la capital, donde pues el viernes documentamos aquí ese ataque de Israel que termina con la muerte de Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah. ¿Cómo es la situación hoy en Beirut? Porque vienen de unos 10 días complejos con la explosión de los Vipers, con la explosión de los radios de Hezbollah y pues el viernes con ese bombardeo sin precedentes. ¿Cómo está la situación allí en este momento? Pues hay mucha zozobra, es una situación muy compleja para muchas personas, sobre todo los desplazados. Hay una crisis humanitaria que vive ya en la propia ciudad de Beirut, porque uno observa en las calles personas que ya han llegado en los días pasados con ocasión de los fuertes bombardeos que se presentaron y se siguen presentando en el sur del país y en el Valle del Bekaa. Entonces la situación es alarmante en lo que tiene que ver con la crisis humanitaria, es alarmante también en lo que tiene que ver con la situación que se presenta a nivel del Estado, porque el Estado libanés le ha tocado activar un plan de emergencia con el objeto de poder atender las múltiples necesidades de la población en diversos lugares. Entonces, es una situación compleja. Precisamente sobre eso, es que este fin de semana fue la noticia que recibimos en el mundo entero como Israel estaba activando la siguiente fase de la guerra y era ya entrar directamente al Líbano. Esa fase nueva de la guerra que están anunciando y que por supuesto ustedes pues son los principales testigos, ¿cómo se ha vivido en Beirut? Porque Beirut no es directamente el territorio de los ataques, pero ¿qué es lo que les dicen las autoridades? ¿Cómo se tienen que preparar? ¿Cómo se está viviendo el día a día allá en la ciudad en donde usted está presente? Pues sí, Beirut ya ha sido atacada fuertemente con los bombardeos que se llevaron a cabo y que conllevaron a la muerte del líder de Hezbollah, Nasrallah. Entonces, inclusive en la mañana de hoy hubo un ataque más en el centro de la ciudad. Entonces son ataques puntuales y específicos que crean mucho miedo dentro de la población y que han conllevado pues a que todo el pueblo libanés se encuentre en un estado de alerta total y de emergencia. Hay mucho temor, hay mucho miedo en las actuales circunstancias en el país por lo que pueda venir, tal como ustedes lo acaban de informar, con un ingreso al territorio libanés por parte de las fuerzas de Israel, porque pues eso conllevaría a mayor desplazamiento y una situación de mayor zozobra para toda la población libanesa. Sí, por supuesto que hay mucha zozobra, hay una situación de miedo, hay también perplejidad por todo lo que ha ocurrido de una forma tan rápida en el país. Entonces se acumulan muchos calificativos que se suceden en este momento en el Líbano. Embajador Hostos, esta población colombiana que está viviendo en el Líbano y especialmente en Beirut, ¿en qué áreas de Beirut especialmente están? Y de estas personas que están ahí y que van a venir, cuéntenos cómo se activa ese protocolo de protección. Es decir, hay algunas que ya no tengan, digamos, más lazos con Colombia, hay niños que estén por escolarizar. ¿Cómo se activa, digamos, en un panorama tan incierto, un protocolo de protección? Pues ese protocolo de protección, como le mencionaba, es el plan de contención del riesgo que ya habíamos enviado desde la embajada anteriormente y que es visible dentro de la página web de la Embajada de Colombia, que los invito a que lo vean porque ahí también se encuentra el plan de emergencia. Ese plan ha conllevado a que las personas, no importa dónde se encuentren, lleven actuaciones para su propia protección y que otras los podamos apoyar desde la embajada.
Las personas que nosotros tenemos son de diversas regiones del país. Tenemos personas del sur del país, tenemos personas de Beirut, tenemos personas del Valle del Bekaa, principalmente. Entonces, en todos estos casos, lo que nosotros hacemos es tratar de apoyar en la medida de nuestras posibilidades también a las familias, ¿no? Y más allá de la protección que pueda darse a través del vuelo humanitario, pues existen otras medidas que ya estamos llevando a cabo, por ejemplo aquí en la embajada, dado que nos han llegado personas que se encuentran en una situación de desplazamiento y que han llegado aquí a la embajada. Entonces, por ejemplo, los proveemos con algunos alimentos porque llegan cansados, llegan en una situación de un desplazamiento muy fuerte. Entonces, hoy, por ejemplo, pudimos brindarles al menos a 5 familias pues ese tipo de atención, ¿no? Que no ha sido fácil, pero que la idea es poderlos apoyar en ese sentido. También logramos el apoyo de de los hermanos maristas para que pudieran tenerse familias colombianas en uno de los espacios que ellos tienen, y afortunadamente hemos logrado ya tener, van para allá ya 3 familias colombianas. Entonces eso, ya hay una familia ya que se encuentra bajo la protección de los hermanos y en este espacio. Entonces ha sido un trabajo conjunto, porque no es solamente la embajada, a nosotros nos corresponde también buscar con otras entidades apoyos con los cuales actuar solidariamente en un momento tan difícil. Yo visité, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional para todo Medio Oriente aquí y la Cruz Roja para el Líbano, y el objetivo era también tener información que nos pudieran brindar ellos para los sitios de refugio. Ya la tenemos, ya la hemos informado con el objeto de que la comunidad tenga información que pueda serle útil. Por ejemplo, esta mañana tradujimos, discúlpeme, del árabe al español, todos los centros que son actualmente para la protección de las personas desplazadas, que eran como aproximadamente más de 300 espacios, los tradujimos al español y estamos ya enviándolos ahorita en unos minutos nuevamente a toda la comunidad. Entonces es un trabajo de varias facetas que tienen que ver con la situación de quienes se quedan, con la situación de quienes se quieren ir a determinados lugares cerca o en los países alrededor del Líbano, claro, y otros que ya quieren ir a Colombia en el vuelo humanitario. Sobre esos colombianos en el Líbano, me causa curiosidad, embajador, ¿a qué se dedican básicamente los colombianos en ese país y por qué llegaron hasta tan lejos? O sea, ¿hay una causa en común que los llevó a vivir en el Líbano? Sí, son ciudadanos que hay colombianos que se dedican al comercio, hay colombianos que se dedican a profesiones liberales, etcétera. Pero ha sido una situación de una sociología poblacional que muchos libaneses se fueron a Colombia también en un inicio en el siglo pasado, y esos libaneses, los descendientes de los libaneses, han continuado con la nacionalidad colombiana. Entonces hay una mezcla sobre todo muy fuerte de ciudadanos libaneses colombianos fundamentalmente. Hay otros colombianos que solamente mantienen la nacionalidad colombiana, pero fundamentalmente es la primera. Y como ustedes lo han mencionado anteriormente, la historia del Líbano ha sido una historia que no ha sido fácil el siglo pasado, y en este siglo, pues en la guerra del 2006, solamente para citar una, pero en el siglo pasado, la guerra de 1975 y 1990, pues conllevó a que muchos salieran del país, y antes, dentro del periodo de creación del propio país en los años 40, también se produjo un éxodo que en esa época, con la construcción del nuevo país, también conllevó a que muchos se fueran a Colombia, a Venezuela, a Brasil, donde hay una comunidad muy grande de libaneses. Entonces ha sido un proceso de salida por las necesidades y las situaciones especiales, la búsqueda de mejores futuros, que ha conllevado a esa forma de nuevas adquisiciones de la nacionalidad, y hoy pues tenemos una comunidad libanesa muy importante en el país, muy importante en diversos sectores, en el sector del comercio industrial.
de las profesiones liberales, etcétera. Entonces ha sido un proceso histórico de la emigración propia del ser humano, en especial de los libaneses hacia Colombia. Embajador, agradeciéndole su tiempo, que sé que vale oro en estos momentos, quiero hacerle una pregunta personal, porque viendo su hoja de vida, usted lleva 25 años en el servicio diplomático. Y no sé si, pues a ustedes los preparan para esto, para todas este tipo de situaciones, pero no sé si usted en algún momento se imaginó estar viviendo esta coyuntura actual, que yo diría es como la más extrema que le puede tocar a cualquier diplomático, que en medio de una guerra pues tenga que velar por el bienestar de los connacionales en ese territorio. Quiero consultarle usted cómo ha vivido este proceso, porque usted se oye muy calmado, es su función, porque para eso se ha preparado toda la vida, pero no sé si yo podría estar así de calmada como usted, en un momento tan difícil, en donde estamos viendo aquí en noticia de último minuto, que pues Israel está perpetuando ataques y se prepara para la siguiente fase de la guerra. Sí, toca estar calmado, porque además uno tiene que expresar ese ejemplo con los demás funcionarios, porque todos nosotros tenemos que actuar de forma calmada en una situación así, y ahí la necesidad de siempre pues mantener un trato amable y respetuoso con todos, y sobre todo en no había habido una situación así tan difícil. Sí me tocó en Corea en los años 2016, cuando hubo amenazas de ataques, y hubo una situación parecida, pero no tuvo la así que yo estoy observando acá, con bombardeos, ¿no? Y me tocó, junto con los demás funcionarios de la embajada en Corea y con el liderazgo del embajador de aquel entonces, también la organización respectiva del vuelo que fue a Wuhan, en China, porque ese vuelo paró 3 días antes de llegar a Wuhan, a Corea. Entonces me correspondió la organización también de ese tema. Entonces, junto con esas dos experiencias, pues ha sido pues útil, porque todo ese plan de contención del riesgo que se ha elaborado y se ha construido desde octubre del año pasado, pues ha servido, porque eso ha llevado que la comunidad también se sienta acompañada de la embajada, del servicio consular que se presta, y además el apoyo que nos brinda, y por las reuniones que continuamente llevamos a cabo con la Cancillería, y en este caso también con la Fuerza Aérea Colombiana, pues ha sido muy, muy positivo, ¿no? Aquí continuamos con, por supuesto, lo que nos ha ordenado el señor presidente de la República, y con las directrices, lineamientos del señor canciller y del viceministro, pues estamos trabajando conforme a la necesidad de dar protección en la medida de nuestras posibilidades a los colombianos, ¿no? Y asimismo de poder dar al gobierno libanés, pues, estas que nosotros estamos esperando darle una vez llegue el vuelo aquí a Beirut. Embajador de Colombia en el Líbano, embajador Edwin Hostos, mil gracias por atendernos. Un saludo muy especial y pues la mejor de las suertes en todo este proceso ya de repatriación de los colombianos que empieza mañana. Un saludo especial. Un saludo a ustedes. Muchas gracias por atenderme. Hasta luego. 12 del día, 36 minutos. ¿Se da cuenta, Ana Cristina, cuando